Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Estamos frente a un momento de nueva incertidumbre. Las declaraciones contradictorias de nuestras autoridades van desde los mensajes de tranquilidad hasta los avisos de emergencia. La realidad, la pandemia no cede. Si bien una parte de la población se sigue vacunando, faltan muchos más por recibir cualquiera de las versiones de esta. En las calles, es cierto, no dejo de ver gente protegiéndose. Los veo con sus cubrebocas, a varios también con sus caretas. Pero también veo a muchos sin las medidas pertinentes, entre ellas, el no cuidar la llamada sana distancia. Existe en efecto un hartazgo por los efectos de la pandemia. La economía no puede soportar un cierre como el que vivimos hace un año. La vida, sí, debe de seguir, pero, a fin de cuentas, debemos de cuidarnos. No sabemos todavía cómo manejar la presencia del COVID-19 en nuestras vidas. Lo que aprendimos ayer, como ya dije, era para ayer. Debemos movilizarnos, actuar, seguir aprendiendo y no bajar la guardia. Es lindo salir a las calles, tener actividades presenciales, visitar a familiares y amigos, abrazarse y de vez en cuando quitarse el cubrebocas para sentarse en una mesa al aire libre y comer. Pero es también lindo tener salud. Tiempo hay mucho, y para tenerlo, debemos mantener la calma y pensar fríamente, no acelerarnos. Leo en las redes sociales cada vez más contagiados. Empiezan a salir cada vez más noticias de fallecidos. Diario las cifras no paran, y al contrario, siguen aumentando. Esperemos que todo lo que hemos leído sobre agosto y la pandemia no sea verdadero. Que la tercera ola que muchos han previsto no sea tan dura como la de inicios de este año. ¿Qué podemos hacer? Una vez más, cuidarnos. Porque cuidándonos, cuidamos a los demás. Y cuidando de los demás, pronto volveremos a acariciar esos días en los que sin querer queriendo, pensábamos que todo estaba más o menos controlado. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y como siempre me da mucho gusto darles la bienvenida. Y ya sé que estoy cayendo en algo en lo que normalmente caigo, pero pues la verdad es que es así. La verdad es que me da mucho gusto siempre recibir amigos. Este espacio también es un poco para eso. Y el día de hoy no es la excepción. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Gonzalo Lira Galván. Él es periodista cultural especializado en análisis fílmico. Colabora en distintos espacios como el Heraldo de México y La Jornada, entre otros muchos más. Mi estimado Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto darte la bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, gracias a ti. Digo, ya que lo dijiste, pues puro nepotismo aquí, oye, puros cuates. No, pero es que la gente luego no sabe que pues uno termina haciéndose muy amigo o muy enemigo de las personas porque nos vemos todo el tiempo. Bueno, ahora no tanto, pero solíamos vernos todo el tiempo. Solíamos vernos todo el tiempo, mi estimado Gonzalo. La verdad es que también he tenido ya chance de platicar contigo en otros espacios en los que colaboro. Pero bueno, justamente sí, o sea, no podía dejar de lado tu parte profesional. Pero el día de hoy te invité por otra faceta que quizá no es tan conocida tuya y me da muchísimo gusto que así sea. Y es que, pues bueno, estamos en medio de lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me encanta eso de que es Tokio 2020 y no Tokio 2021. O sea, nos da cuenta de cómo ha sido este par de años tan extraños. Y en el marco de estos Juegos Olímpicos, este podcast analiza 3 temas, son cine, historia y educación. Y el día de hoy ni te traigo por cine, ni te traigo por historia, te traigo por el tema de educación. Y es que estabas mencionando en tus redes sociales, mi estimado Gonzalo, tu relación con un deporte que es el taekwondo. Entonces, pues a partir de eso, pues dije, pues lo voy a invitar para platicar sobre el tema. Y pues vamos a charlar un poco sobre deporte, sobre la relación de la educación física, el cambio también que significa el dedicarse al deporte. Y pues bueno, vamos a hacer un símil también de lo que hemos vivido en nuestras vidas en estos años, mi estimado Gonzalo. Así que, pues la primera pregunta que yo te haría es, ¿de niño te gustaba el deporte, Gonzalo? No,
No, porque, digo, no es ningún secreto y tú lo sabrás, el deporte más popular de este país, al menos el que más se practica como de forma no en serio, ¿no? Sin tanta seriedad, es el fútbol soccer o el fútbol. Digo, yo acoto fútbol soccer porque sé que nos escuchan en todo el orbe. Sí. y hay quien no lo conoce como fútbol, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol es el fútbol americano. Pero yo nunca he sido bueno para el fútbol. Me gusta verlo, realmente no soy muy aficionado, o sea, me gusta verlo de a Villamelón, ¿no? Cuando mi papá ve los partidos de las Chivas, que es el equipo al que le va, siempre estoy, si puedo, haciéndole compañía. Si las Chivas llegan como ya eh, pues a la liguilla y empiezan como a acercarse a las finales, pues le sigo el juego a mi papá porque genuinamente me gusta y me gusta sobre todo como las pasiones que despierta. Y cuando yo era niño, quizá para las nuevas generaciones esto suene raro, pero porque ya no pasa, o cada vez pasa menos, yo salía a jugar en la calle con mis amigos, porque era lo que ellos jugaban, ¿no? O sea, ya sabes, ponías 2 piedras de portería o le echabas a perder la puerta a algún vecino jugando cascaritas o gol para, ¿no? Y yo siempre era el maletón, pero me divertía, excepto cuando juegas con alguien que se lo toma muy en serio. Y a la fecha, de repente sigo jugando con amigos. Tenemos ahí un equipo que ahorita estamos sin jugar, pero pues llevábamos el récord de invictos con puras derrotas en el torneo del que formábamos parte. Pero justo por eso, ¿no? Porque encontré como una pandilla en la que no se lo tomaba tan en serio y entonces íbamos a jugar, que es muy divertido cuando no te tomas en serio el fútbol, porque quienes lo juegan, aunque sean treintones, casi cuarentones como uno, se siguen apasionando y se lo siguen tomando tan en serio. Entonces, cuando ven que a ti te vale, a mí me gusta mucho cuando ya ves que se calientan las cosas, decirles como de, ay, perdón, no sabía que estabas esperando que te contrate un equipo de primera división. Y no me gustó. Mi papá, además, él fue durante mucho tiempo jugador de fútbol americano. Ajá. Toda su juventud, toda su etapa como universitario fue, digo, antes la UNAM tenía varios equipos de fútbol americano, tenían como su propia liga dentro de la liga y además tenían la selección de fútbol de los Pumas, ¿no? Mi papá fue seleccionado Puma, fue seleccionado nacional, entonces siempre ha sido súper clavado de los deportes. Él es biólogo, pero su segunda pasión es el deporte, en particular, tanto el fútbol como el fútbol americano. Alguna vez en la escuela, pues tenías que cumplir con practicar algún deporte más allá de solo la clase de educación física. Había un equipo de fútbol rápido. Yo formaba parte de ese equipo. Era buenísimo para calentar la banca, porque era donde pasaba la mayor parte de mi tiempo. Y en algún momento mi papá, viéndome que no me apasionaban mucho los deportes, y a él sí, pero sobre todo viendo que yo era un niño con sobrepeso, me quiso meter al fútbol americano como que bajo el pretexto de, pues estás gordo, pues es el deporte en el que los gordos sirven de algo, ¿no? Y me inscribió a los Pumitas. Fui no te miento, yo creo que 3 entrenamientos, no me gustó. Y siento que un poco él decepcionado empezó a buscar opciones, ¿no? Tomé clases de natación como casi todos los niños, aprendí a nadar, nunca me lo tomé como más allá de haber aprendido a nadar y tan. Y de repente un día, me acuerdo que en su obsesión de mi papá por ponernos a hacer ejercicio a mí y a mi hermana, nos llevaba, él se iba corriendo, o sea, él se iba trotando hasta un parque, ya fuera los Viveros de Coyoacán o el Parque de los Venados, y ya llegando ahí se echaba sus vueltas, ¿no? Y entonces los fines de semana lo que hacía es que nos levantaba temprano y él se iba corriendo y a nosotros nos llevaba en la bicicleta. Él se ponía a dar sus vueltas y a nosotros nos dejaba dando las nuestras en la bici. Un día regresando, descubrimos que habían abierto una escuela de taekwondo a la vuelta de la casa y mi papá, recuerdo perfecto que se detuvo, pidió informes, me dijo, ¿te interesa? Cuando eres niño no le puedes decir a tu papá que no. Entonces fue como de sí, ¿cómo no? Y recuerdo perfecto, yo y mi entrenador siempre lo recuerda, que es que mi papá le dijo,
con que dure un mes, vamos de ganancia. Y bueno, ahorita ya son 19 años de dar clases y 27 de haber empezado esas clases. La verdad me gustó luego. Fue un deporte que me gustó mucho, porque también creo que es un deporte como muy, muy democrático, en el que o bien puedes destacar por lo técnico, o bien puedes destacar como por una cosa de personalidad, ¿no? Como de agresividad y de tener como esta onda de que te guste combatir, de que te guste pelear. Y yo en ese entonces, justo como era un niño obeso, a mí me sirvió mucho también como para perderle el miedo a los bullies. De hecho, sí. Dato curioso, uno de mis mejores amigos a la fecha era mi más grande bully en la primaria, Carlos, no me da miedo decir su nombre, Carlos Fontanals. Él era el super bully de la escuela. A todos molestaba, pero le encantaba molestarme a mí porque a mí no me daba miedo. Entonces yo sí me iba a los trancazos. Y pues un bully al que le gusta pelearse, pues lo que más le gusta es que se les responda, ¿no? Y lo que ocurrió después es que yo ya estaba tomando clases de taekwondo y siendo yo ya una cinta medianamente avanzada, Carlos se inscribe a la misma escuela y ahí vi así la oportunidad de regresárselas todas. Y ahí nos empezamos a respetar mucho, como que él le cayó el 20 de que fuera de, digamos que en ese espacio, él tenía la desventaja, ¿no? Bajo las reglas del deporte que practicamos. Eventualmente él llegó a ser seleccionado nacional y volvió a ser más rudo que yo. Volvió a estar por encima. Pero bueno, tenemos una amistad muy, muy, muy linda que nació de la enemistad absoluta. Practiqué durante mucho tiempo justo, ¿no? Como en un plan solo de tener algo que hacer, pero ahora con el tiempo me doy cuenta de que pues, sí sacrificaba muchas cosas sin darme cuenta porque realmente lo estaba disfrutando. Es decir, cuando me hablan de Dragon Ball Z o de los Caballeros del Zodiaco, yo no los veía porque a esa hora yo estaba entrenando. Wow. Yo estaba fuera de esa conversación. Ajá. Porque a esa hora yo entrenaba y lo disfrutaba mucho. Luego fue pasando el tiempo y ya más grande, a partir de los 14, 15 años, mi entrenador nos empezó, a los que veía que nos gustaba mucho y que teníamos ciertas aptitudes para el taekwondo, nos empezaba a inscribir ya en los selectivos del Distrito Federal en ese entonces, ajá, de adultos. O sea, yo a los 15 años ya me tocaba pelear en la categoría de 18 años o más. Y fuera del terror que siempre sentía, y creo que siempre lo he dicho, no, o sea, hay gente que no le da miedo, pero el miedo es algo natural en un deporte en el que el otro te quiere romper la madre, ¿no? Es completamente natural. Me forjó un carácter que va más allá como de la onda de los golpes, ¿no? De las peleas, o sea, como este carácter que hoy en día también lo noto en la vida y en lo profesional, que es no pierdes nada con intentar algo que parece completamente imposible, ¿no? Yo al tener sobrepeso y tener 15 años me tocaba pelear con gente de 18 años para arriba que pesaba lo que yo, pero te estoy hablando de que yo pesaba más de 80 kilos a esa edad. Wow. Y la categoría en la que yo peleaba era de 18 años en adelante y de 80 kilos en adelante. Entonces yo podía pelear con alguien de 30 años que pesaba 100 kilos y que medía 2 metros. Y entonces como que eso me hizo darme cuenta de que, y ahora lo puedo reflexionar, ¿no? En ese entonces no tanto, pero mi papá sí me lo decía mucho. Mi papá siempre me decía, ¿por qué te espantas ni que los fueras a cargar? Porque yo le decía, no, es que pesa tanto. Y me decía, ¿qué lo vas a llevar cargando? Y después, a partir de los 17, ya como competidor y como alguien más involucrado en eso, empecé a dar clases. Y dando clases fue cuando me empezaron como a caer esos 20 de, órale, este deporte te da mucho más y no te das cuenta porque estás pues, enredado en tengo que defenderme, no me vayan a pegar, tengo que ganar esta competencia, ¿no? Es como la dinámica del propio deporte, sin darte cuenta, te da cosas para la vida
que son muy, muy, muy útiles y que a la fecha yo sigo valorando muchísimo. Mi estimado Gonzalo, y todos los que escuchas, se dan cuenta que Gonzalo se dedica a los medios porque se dejó ir hablando. Yo lo dejé hablar porque dije, bueno, está muy inspirado, no lo voy a detener, pero tocaste como 4,000 temas y dije, bueno, está bien, vamos a dejar que como hilo de media te nos vayas, mi estimado Gonzalo, porque yo te pregunté, ¿te gustaba el deporte de niño? Y un poco, está bien que hayas tocado todos estos temas porque van a dar distintos elementos. Uno de ellos es el ejemplo de tu papá. Nos mencionabas que era pues alguien que ya se dedicaba al deporte. También mencionabas esto que era importante, que tú encontraste un primer deporte en el que también encuentro una coincidencia. A mí me gusta mucho el fútbol, también soy un troncazo, o sea, ya sabes, típico defensa, yo soy el defensa, ¿no? Y me Corboso. encanta. Exacto, sí, ¿no? Y me encanta, o sea, de verdad me gusta mucho jugar fútbol, pero pues, sí, o sea, no soy bueno. Y también el otro elemento que también dije, qué coincidencia, también mi mejor amigo, le mando un abrazo al buen Alex, pues también era mi bully, ¿no? Y a partir del taekwondo, que yo también practiqué muy poquito taekwondo, también sentí ese cambio de seguridad. Entonces, bueno, vamos a ir tocando varios temas. Hablas de tu obesidad. ¿Cuál era tu alimentación y cómo fue tu alimentación en esos años? ¿Cambió algo? Platícanos un poco de ese elemento que también termina siendo fundamental, Gonzalo. Sí, bueno, mis, mis papás trabajaban los dos, o sea, gran parte de mi infancia mi papá trabajó, bueno, muy chiquito los dos trabajaban, después yo nací en Mérida, a los 3 años, teniendo yo 3 años, nos venimos a la Ciudad de México, mis papás son de acá, y regresando para acá, mi mamá se dedicó a ¿En qué cuidarnos, año se se dedicó a la regresaron de casa, Mérida? Perdón, Gonzalo. en el 88, 89 por ahí. Qué curioso. Mira, voy a hacer otra coincidencia. ¿Se regresaron por A el ver. huracán Gilberto? No, nos regresamos por el huracán de pobreza que estaban viviendo mis papás por allá. Ah, ok, porque yo también iba a vivir en Mérida y por el huracán Gilberto, o sea, mis papás huyeron de la Ciudad de México por el sismo y Ok. huyeron de Mérida por el huracán. Y también un poco por la situación, en fin, qué coincidencias. Pero bueno, perdón por Sí, interrumpirte. fíjate. No, no te preocupes. Y cuando llegamos acá, te digo, mi madre se empezó a dedicar a eso. Y en ese entonces yo no tenía sobrepeso. De hecho, de niño cuentan mucho mis papás y uno ve mis fotos. Yo era un niño muy flaco. De Ujú. niño yo tenía problemas, no me gustaba comer. Eh, Después mi mamá entra a trabajar y nos empiezan primero como a encargar con mi abuela y unos tíos, y ahí empiezo yo a comer un poquito más, ¿no? Y quizá un poco tenía que ver con ansiedad, con esta acostumbrarme, pero además yo no llevaba muy buena relación con mi abuela, tanto que eventualmente mi mamá decidió que era mejor pagarle a alguien por quedarnos mi hermana y yo en casa Ujú. y que una persona nos cuidara, pero pues a partir de ahí se pierde como el control directo de tus papás y entonces mi gran problema es que, y creo que lo sigue siendo, me encanta el pan y me encantan las pizzas. Y en ese entonces me acuerdo que fue cuando empezaron había muchísimas pizzas de microondas y yo me volví adicto a las pizzas de microondas. Y cenaba pizza de microondas como antes de que llegaran mis papás en la noche, siempre me echaba una como a escondidas, que pues, ya de adulto sabes que veían las cajas vacías, ¿no? Claro. Pero eso tenía mucho que ver, y aún con el ejercicio yo empecé a subir mucho de peso, ¿no? Yo creo que tenía mucho que ver también con un tema de ansiedad, quizás hasta de depresión, ¿no? Como Ujú. por estar acostumbrado a una forma de llevar las tardes y de repente ya no. Y durante muchos años fui el gordito del salón, al que le hacían bullying por eso, Ujú. pero al mismo tiempo tenía ya como esta seguridad que me daban las artes marciales, entonces solía defenderme mucho, eso me metió en ciertos problemas, pero yo creo que mi alimentación era buena en general, Ujú. pero me empezó a gustar mucho la comida chatarra, o sea, en la escuela los 5 pesos que me daban, que antes te alcanzaba para mucho, eran Sí. para mi Boeing y
y mis papas, pero aparte yo llevaba lunch, ¿no? Entonces acababa echándome doble porción de almuerzo, comía normal, me iba a mi clase de taekwondo y ya en la noche era cuando me salía el demonio. Yo creo que también tenía que ver con que regresaba cansado. Claro. Entonces, fue eso. Creo que más bien le empecé a entrar mucho a la chatarra y después me costó mucho más trabajo regresar. Varias veces me llegué a poner como en regímenes, pero siendo niño, entonces era como raro, como que a mis papás no les encantaba la idea y apenas rompía la dieta, pues no me reprimían, ¿no? No me regañaban por ello. Y volví a subir. Esa fue como, digo, tú me preguntaste de niño y para no soltarme, ahí lo dejaré. Sí, no, y bueno, ya digo, nos estabas hablando también de tu adolescencia, te estabas acercando ya a esta etapa en la que empiezas también a dar clases. ¿En qué momento también, porque dices, lo intentaste varias veces bajar de peso, en qué momento ya como que se volvió algo que dijiste, a ver, y también cómo lo hiciste? Cuéntanos un poquito ese proceso. Quizás si quieres a la par un poquito de también cómo lo fuiste manejando con el tema de instrucción del taekwondo. Pues yo como a los 16, 17 empecé a entrenar ya como de una forma mucho más seria. Fueron mis primeros, o sea, empecé a ganar los selectivos del Distrito Federal y quedé seleccionado del Distrito Federal. Y pues entonces era como mucho más el rigor, ¿no? Y además estaba justo empezando a esa edad a dar clases. Entonces, número uno, ahí bajé bastante de peso porque me mantuve más ocupado, o sea, tenía menos tiempo de ocio y por lo tanto, pues de ansiedad y por lo tanto para comer entre comidas. Más, pues era una carga mayor de ejercicio, pero igual me mantenía en un peso, o sea, más pesado de lo que estoy ahora y seguía yo compitiendo en la categoría más alta, en la de los pesos pesados, de heavy. Empiezo también a dar clases y yo creo que lo que influyó más en cuando ya tuve como este gran cambio que bajé como 20 kilos fue una exnovia que tenía como otros hábitos, o sea, le empecé a agarrar el gusto como al tecito, le empecé no le gustaba comer como comida grasosa y entonces como pasamos mucho tiempo juntos, empecé a bajarle como a las grasas, ahí bajé un poco más y después entré durante un periodo estuve en la prepa en la tarde, entonces dejé de entrenar durante un año. Y cuando regreso a entrenar, justo este amigo Carlos estaba en selección nacional y como que varios compañeros estaban ya también compitiendo a un nivel mucho más alto. Mi entrenador era entrenador también de la selección nacional en ese entonces, o sea, era 2000. ¿Cuándo fueron los Juegos Olímpicos de Beijing? ¿2008? 2008. Ajá, él formó parte del equipo que preparó a la selección de taekwondo de 2008. Y entonces seguido nos llevaba como a entrenar con ellos, ¿no? Porque además teníamos como gente conocida muy cercana que ya estaba dentro de la selección. Pues como que se hizo más serio el asunto del deporte y pues también yo empecé a tomar como más consideraciones de mi alimentación y le empecé a agarrar el gusto como a comer mejor, o sea, genuinamente nunca satanizo porque me encanta comer pan dulce, me encanta la Nutella, me encanta atragantarme a veces de taquis fuego, ¿no? Y cosas así. Me encanta echarme una coca fría, pero como que le agarré el gusto a otras opciones, a otras alternativas, y sobre todo le perdí el miedo a tomar agua. Sí. Y creo que eso es así esencial para que tu organismo funcione de otra forma. Entonces un poco de eso y empezar también como a trabajar, ¿no? O sea, estaba ya dando clases, pero al mismo tiempo estaba ya en ese lapso estaba como acabando la prepa, empezando la universidad, empecé a tener algunos otros trabajillos por ahí, ya como en el área editorial, trabajé un tiempo en una agencia de noticias. Entonces, creo que, o sea, parte de mis problemas de peso, como por eso siempre lo digo, yo creo que tenían que ver como con una ansiedad y hasta con una insatisfacción, y conforme fui encontrando cosas que me llenaban,
fui dejando la comida atrás, más los hábitos que adquirí de otras personas y que además pues se vuelve, tú has bajado dramáticamente de peso, tú sabes que una vez que empiezas a bajar mucho, ese se vuelve el aliciente, o sea, como que dices, pues está funcionando, no me está costando trabajo, le sigo, ¿no? Y a veces puedes como radicalizarlo un poco más, que hubo un tiempo que yo me radicalicé mucho, fue cuando bajé muchísimo, hasta que empiezas a encontrar como el punto medio en el que te puede seguir quedando tu ropa no de gordo, pero tampoco estás sacrificando constantemente. Entonces fue como eso, como aprender a comer y agarrarle el gusto a ese aprender a comer. Y además regresé al taekwondo, te digo, estaban estos, y empecé a entrenar muy fuerte. Por primera vez tuve a alguien que entrenaba conmigo y que era mucho más pesado que yo. Yo en ese entonces entrenaba con un chico que se llama Yaudiel, que lo quiero muchísimo, también es gran amigo, y él medía 2 metros y pesaba más de 100 kilos, pero era un tipo, o sea, fuerte, ¿no? Muy musculoso. Entonces me exigía muchísimo, ¿no? O sea, para darte una idea, pues yo tenía que hacer el doble de esfuerzo cuando me tocaba entrenar con él, casi siempre me ponían a mí, y porque pues si no te matan, o sea, sí, claro. te lastiman. Entonces se volvió como una cosa ahí entre de supervivencia, de acostumbrarse, de agarrarle el gusto. Pues nunca fue muy consciente, ¿no? O sea, las decisiones eran conscientes, pero el normalizarlo no fue mucho más inconsciente, o sea, se volvió normal mi forma de llevar la vida en ese momento y me aventé como 20 kilos en 2, 3 años. Fácil. Ahorita ya estoy como 7 arriba de eso, pero... pero es interesante lo que vas destacando. Ya invitaré a alguien para hablar al respecto sobre este asunto de la ansiedad, ¿no? La depresión, ¿no? Porque también, o sea, sin quererlo, pues sí, todo va ligado, ¿no? Yo también, ya también en algún momento platicaré de más largo y tendido de también mi historia, pero que ya he platicado en algunas editoriales aquí en este podcast y en algunos episodios, pero sí, o sea, uno lo piensa y sí, hay algo ahí que está conectado y que tiene que ver. Y también o sea, es que se nos olvida que tenemos una relación con nuestro cuerpo, ¿no? Y que nuestro cuerpo, o sea, no sé, o sea, todo está tan banalizado últimamente que se nos olvida que esa relación es importante. Y yo, por ejemplo, digo, igual algunos dirán, qué mamón, ¿no? Pero si de repente comes algo muy grasoso, tu cuerpo te dice, güey, no es aquí, ¿no? O sea, no es esto. Y ya obviamente puedes seguirlo consumiendo y consumiendo. Y luego te dice, bueno, pues ya es tu pedo, ¿no? O sea, ya tú te harás cargo de eso cuando te tengas que hacer cargo de esa consecuencia, ¿no? Pero el cuerpo te avisa. O sea, es muy interesante. Y bueno, creo que es un tema... Sí, creces, perdón que te interrumpa. O sea, como alguien con sobrepeso, creces pensando que es normal estar inflamado, que es normal tener colitis, que es normal tener gastritis, reflujos y cosas de este tipo, cuando pues no, es más bien tu cuerpo diciéndote, güey, ya. Bueno, Gonzalo, yo llegué a pesar, para mí, mi punto máximo fue 99. A mí me dio terror llegar a la cifra de los 3 números, y ese fue el momento, pero yo había normalizado que estaba bien pesar 94, 95 kilos. O sea, para mí eso estaba bien. Y me escandalicé cuando yo estaba en 99, fue así, pero para mí era normal 94 kilos. Sí, yo llegué a pesar 88, 89 kilos también, y digo, no soy muy alto, y también justo un poco me escandalizó eso, o sea, como que alguna vez pesando 88, 89, después de una gran comilona, pasé la barrera de los 90 y dije, no, aquí no, porque igual que como se vuelve o sea, como que se vuelve fácil pues ya estoy por el buen camino, es todavía más fácil seguirte por el mal camino, es como de, pues una tortita, ¿no? Pues una pizzita, y pues, ¿no? Un kilito, me sigue quedando la ropa, bueno, ya no me queda, pero todo lo demás, y de repente ya se te fue, o sea, lo perdiste por completo. Mantenerse es la clave. Oye, Gonzalo, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a hablar ya todavía más largo y tendido del asunto del taekwondo. Estamos hablando con Gonzalo Lira Galván, estamos hablando de educación física y deporte, aprovechando pues la experiencia del buen Gonzalo Lira Galván y su taekwondo, muchos años ejerciéndolo, 19 años impartiéndolo. Ya regresamos a que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. El premio Aga Khan es un prestigioso premio internacional de arquitectura que
que se otorga a los principales proyectos arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos del mundo musulmán. Dentro de los comités directivos que se han constituido en este premio, han circulado grandes personajes de la arquitectura, como Frank Gehry, Zaha Hadid, Fumihiko Maki y nuestro Ricardo Legorreta. Una de las ganadoras recientes de este premio, la arquitecta alemana Anna Heringer, quien obtuvo el galardón por el diseño de una escuela en Bangladesh, cuya construcción utiliza primordialmente el barro o arcilla como materia prima, se ha convertido en una decidida impulsora del empleo de este material en la construcción de vivienda en todo el mundo. Heringer ha ganado premios internacionales y la UNESCO la nombró profesora honoraria de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra y Culturas de la Construcción y Desarrollo Sostenible. La arquitecta sostiene que la resiliencia es mayor si no se depende de los mercados externos. Transportar materiales en camión o barcos alrededor del mundo es causa de altas emisiones de CO2 y no parece ser ya adecuado, en vista del cambio climático y la escasez de materias primas. El barro es un material simple y sostenible. Está presente en todo el mundo y es uno de los materiales naturales de construcción más sanos. Permite una ventilación natural de las paredes y permite un buen aislamiento de la humedad y del sonido. Es reciclable y no debe ser transportado a través de grandes distancias, por lo cual es especialmente sostenible. Para construir con barro, se necesita solo cerca de 1% de la energía que sería necesaria para edificar una casa con concreto o block. Actualmente en el sector de la construcción no se están cuidando los recursos y se construye con más arena de la que produce la naturaleza. El concreto es, en todo el mundo, el material de construcción más utilizado, a pesar de que su producción daña irreversiblemente el medio ambiente. Para fabricar cemento, insumo básico como aglutinante para la fabricación del concreto, se utilizan cerca de 260 litros de agua por tonelada. El material más utilizado en todo el mundo después del agua es la arena. Por ejemplo, en la producción de concreto y block, según estimaciones, el ser humano extrae anualmente más del doble de arena de lo que la naturaleza está en condiciones de producir a través de la erosión. A eso se suman también sus largos trayectos de transporte. Por el contrario, la materia prima para la construcción con barro está siempre a disposición. Por ejemplo, al construir estacionamientos subterráneos o túneles para las líneas del metro, se pueden obtener importantes cantidades de estos lodos que, en lugar de desechar, se deben industrializar para fabricar el material para la construcción de viviendas. El barro está presente en todas partes. Su uso puede ayudar a reducir también la desigualdad social. Por ejemplo, en Bangladesh, Heringer construyó en 2005 una escuela en donde utilizó búfalos, sí, animales, para apisonar los lodos, en lugar de usar maquinaria. Además, comenta Heringer, el lodo es un material inclusivo y ya estamos trabajando con personas discapacitadas. Es evidente que el nacimiento de una nueva conciencia por el medio ambiente nos lleva a desarrollar materiales que aumentan la gama de posibilidades constructivas. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de esta pausa regresamos para retomar esta charla con Gonzalo Lira Galván. Mi estimado Gonzalo, el taekwondo, ¿por qué es el taekwondo tan popular en México? Yo me acuerdo que yo tomé clases en una escuela que, por cierto, tristemente se cayó con el sismo del 2017. Estaba ahí en Calzada del Hueso y Miramontes, en una plaza allá en Coapa. Y bueno, por el sismo se cayó. Y me acuerdo mucho que no me gustaba, pero sí me cambió la vida. Como te decía también con este símil que decías, yo era muy tímido, ¿no? Yo era muy delgado de niño también, pero era muy tímido, ¿no? Y era el típico niño, o sea, ves mis fotos y sí, o sea, peinado así de rayita, zapatitos, playerita de rayitas, todo serio, tímido, de que no quiere decir nada. Y después de mi cambio con el taekwondo,
O sea, sí, tampoco estoy tan orgulloso, creo que fueron mis años también de más bully, o sea, como que también es que también ese es otro tema, ¿no? Cómo uno reacciona como por supervivencia, ¿no? Porque la primaria es, digo, ahora la veo la primaria desde profesor y también digo, híjole, ¿no? Pobres de mis profesores, ¿no? Pero bueno, ¿por qué el taekwondo es tan popular? Y en México es muy popular, es un deporte muy popular y en donde pues, nos hemos destacado. Yo creo que, bueno, de entrada, otro deporte muy popular aquí y como con muy buenos resultados es el box, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver ahí con un ADN raro de peleadores, que seguramente tiene mucho que ver con un tema de injusticias sociales, con una carga histórica, ideológica de una cultura a la que... de peleonera, ¿no? O sea, digo, nos enseñan la historia y parecía que las civilizaciones y los diferentes grupos que hubo prehispánicos aparecían y desaparecían de la nada, pero la realidad es que se la pasaban matándose entre ellos, ¿no? O sea, era una carnicería. Y bueno, también de la conquista, creo que tenemos ahí un gen de a mí no me vas a conquistar, a mí no me vas a atorar, a mí no me vas a chingar, antes te chingo yo. Sí. Creo que de ahí viene un poco como el ADN de peleadores, pero el box es demasiado demandante. O sea, el box yo creo que es el deporte más demandante, más exigente, que requiere de mucho más seriedad y compromiso. Genuinamente es un deporte muy, muy difícil para destacar. Sin embargo, en México hay peleadores muy destacados. El saltito, que le llaman el muelleo, yo alguna vez intenté meterme a un taller de box y nada más el simple muelleo era así de, ¿qué demonios es esto? O sea, esto es demasiado cansado, o sea, ni siquiera empezamos ya a boxear y ya me estoy muriendo del cansancio. Físicamente creo que también es de los deportes más completos. Uno ve los cuerpos de los boxeadores y lo entiende perfectamente. A ver, es que tienes que tomar en cuenta que de entrada tienes que tener una fortaleza física para sostener una cabeza que se están golpeando constantemente. No, o sea, el taekwondo sí hay golpes a la cabeza, pero no es, o sea, incluso por eso valen más, porque como usar las piernas, pues bueno, no es la dinámica natural del cuerpo subir la pierna hasta la cabeza, ¿no? Para eso tienes brazos. Sí, ¿no? exacto. O sea, como que tu mismo cuerpo es de, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, ¿por qué quieres subir la pierna para allá? Usa tus manos, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso. El box justo empieza a tener como en los 50, 60 ya este auge de grandes campeones, ¿no? Seguramente antes, pero como a nivel internacional, estamos hablando de, después de la Segunda Guerra Mundial, como que el mundo se abrió un poco más, siento, y pues bueno, también los boxeadores. Y en los años 70 llega el taekwondo a México, entonces siento que mucho boxeador frustrado, mucha gente a la que le gustaban los trancazos pero no tenía la disciplina, pues lo intenta, ¿no? Esa es una cosa. Dos, cuando llega el taekwondo a México en los 70, estaba de moda Bruce Lee, estaba de moda Kung Fu, la serie, ¿no? Y yo creo que eso influye mucho. ¿Por qué? Porque a la fecha, hasta la gente más seria, cuando se acerca a las clases de taekwondo, le dice o karate o Kung Fu, ¿no? O sea, karate por Karate Kid, ¿no? Los años 80, pero Kung Fu también porque pues, Dios tenga santa gloria al señor Carradine y a Bruce Lee, se popularizaron muchísimo. Y pues estamos hablando de una época en la que eso era súper exótico. O sea, para mucha gente ahorita es normal que comamos sushi, ¿no? O sea, que en cualquier supermercado vendan sushi y que haya tantas escuelas de taekwondo, pero en ese entonces no, porque pues, el mundo no estaba tan abierto, no existía esta globalización tan impresionante. Entonces un poco la televisión, la popularidad de la televisión y del cine, yo creo que influyeron mucho en que la gente se interesara. Claro. Y después, pues creo que ahí influyó mucho el gen, ¿no? Que decía yo, ¿no? Como esta onda, bueno, le llamo un gen, no vaya a haber alguna escucha que sea genetista y diga, ¿cuál gen? Ajá. ¿De qué estás hablando? Pero, otra vez. Otra vez hablando de cosas que no saben. Pero sí, ¿no? Como esta naturaleza un poco de peleadores, que creo que yo ligaría un poco a eso. Y
y que mucha gente sigue, a lo mejor, creo que también ya pasó tiempo, pero cuando yo empezaba en los 90, todavía era así como de, oh, las artes marciales, wow, qué cool, ¿no? Era como que era una cosa ahí muy, muy rara. Yo creo que tiene que ver como con lo exótico. Y desde el principio, que es el profesor Daiwon Moon el que trae el taekwondo para acá en los 70, creo que empieza a haber taekwondoines destacados. Después se hace deporte de exhibición en Seúl 88, y como deporte de exhibición México se lleva una medalla, ¿no? Entonces yo creo que eso influye muchísimo. O sea, de repente es como de, en esto somos buenos, pues vamos a seguirle dando. Y se nota porque cada vez que hay, sobre todo Juegos Olímpicos, no sé qué va a pasar después de estos porque pues nuestros mexicanos les fue muy mal. Sí. Pero siempre que había Juegos Olímpicos y medallistas, llegaba gente interesada a preguntar, ¿no? O sea, siempre, indudablemente. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que los chavitos ven la oportunidad de encontrarse con un deporte que no es el fútbol, ¿no? Que no es como los más populares, que se ve cool, ¿no? Que además está muy ligado, pues sí, con el cine, con las películas, con las series. O sea, cualquier escena de acción involucra patadas y las patadas son directamente ligadas con las artes marciales, ¿no? Pues si no es box. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, pero sobre todo creo que porque empieza a haber resultados inmediatos. Y eso siempre hace que, pues, no vemos a muchos esquiadores, ¿no? O jugadores de hockey, o no sé, como ciertos deportes en los que pues México nunca ha destacado, ¿no? O sea, por eso también es raro fenómenos como el de Soraya Jiménez, o no, ahorita esta chica Alexa, se me olvidó su nombre, la gimnasta. Pero pues cada vez hay más porque esos nombres de repente destacan y la gente dice, mira, sí se puede, ¿no? Por ahí puede haber una oportunidad. Y pues porque cuando quieres hacer algo, lo quieres hacer bien, y pues si ves que hay escuela, pues lo haces, ¿no? Claro. 19 años dando clases de taekwondo, Gonzalo. ¿A niños y adolescentes? Sí, hasta adultos me ha tocado dar. Hablemos en específico de los niños, sobre todo por esto que mencionabas ya en la primera parte de la charla. Le preguntaba yo a Luis Rivera, Premio Nacional del Deporte 2013, él tiene dos hijos, y le decía, ¿cómo vas a instruir a tus hijos en el deporte? ¿No? Él hablándome de su historia como deportista, que desde niño pues jugaban, era un juego, me decía, lo lúdico es importante. Y como profesor, te llega una mamá y te dice, ahí está mi niño, te lo dejo, ya yo me voy, adiós, y quizá un poco como dijiste también que tu papá pues le decía, ¿estás de acuerdo en tomar esto? Y tú así, pues sí, o sea, estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo trabajar eso que no sea como en el ejercicio de la lectura de tus 20 minutos de lectura y ya leíste y ya lo disfrutas? Y no, o sea, ¿cuál es el proceso con un niño para introducirlo al deporte? Mira, creo que ahí a lo mejor está muy forever lo que voy a decir, pero creo que sí influye que el taekwondo, antes que ser un deporte, es un arte marcial, ¿no? Y las dos palabras, arte y marcial, conllevan una carga fuerte, ¿no? O sea, lo marcial tiene que ver con la disciplina, ¿no? Como con esta onda muy de soldado, ¿no? O sea, como con esta disciplina, ¿no? Estricta, pero lo artístico tiene que ver como con la sensibilidad. Y creo que desde ahí, como profesor, como entrenador, esa es la primera parte de la que yo me enfoco. Bien lo decías, que te lo dijo Luis Rivera, ¿no? Empieza como un juego, pero de entrada, así como no a cualquiera le gusta cualquier deporte, no a cualquiera le gusta tampoco jugar cualquier juego. Entonces, una máxima que nosotros tenemos en donde yo doy clases, y que además es donde yo entrené desde niño, con un entrenador maravilloso, Juan Álvarez, que te digo, él ha sido entrenador de la selección nacional, fue campeón centroamericano, mundialista,
no fue competidor olímpico porque no le tocó que fuera un deporte olímpico como tal, pero él es competidor panamericano, él y además todos sus hermanos, o sea, tiene una camada de 4, otros tres hermanos que se dedican a lo mismo, ¿no? Y los hijos y las hijas de todos ellos también han destacado en el taekwondo, o sea, seleccionados nacionales, etcétera. Y a mí lo que me gustaba de ir ahí es que a mí mi profesor me caía bien. O sea, mi profe, Juan Álvarez, es un tipazo. Y lo que tiene él es que tiene una sensibilidad muy particular. Él siempre me lo dice, ¿no? O sea, el respeto y la autoridad no se imponen, se ganan. Pero tampoco se ganan a fuerza, ¿no? O sea, se ganan con la empatía. Tú tienes que empatizar con tus alumnos. Y ahí es donde hay dos factores, tú lo hablabas, ¿no? O sea, te llevan a los niños. Hay niños que desde el minuto 1 los ves y dices, debut y despedida, o sea, a este niño no le va a gustar, ¿no? O sea, no viene a esto, no le interesa, voy a hacer mi mejor esfuerzo y puede revertirse ¿no? Como esa primera impresión, pero normalmente no. Y nosotros lo que hacemos es empatizar con los niños, más allá de solo jugar, que por ejemplo con los niños más chiquitos que yo les doy clase, que son de 3 a 6 años, la clase son juegos, ¿no? O sea, todos son juegos. ¿Cómo te vas a defender? Pues esquiva la pelota, o sea, no le vas a soltar un madrazo de inmediato, ¿no? Esquiva la pelota, ¿no? No te quites de la pelota, o sea, no estamos jugando quemados, o sea, estás plantado y el juego es usar tus manos para quitártelo, ¿no? Las patadas, no se trata de pegar más fuerte, por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero que los niños aprendan como a golpear, que además tiene mucho que ver con lo técnico, no se trata de pegar más fuerte, que hay profesores que sí. O sea, yo he visto a muchos entrenadores que a los niños los aterrorizan, ¿no? Y es como, grita y pégale y mátalo, o sea, sí. No se trata de pegar más fuerte, pero por ejemplo se trata de hacer más ruido. Entonces yo les digo así como de, a ver, ¿quién es el que grita más fuerte y el que hace que suene más fuerte la palchagui, que son estas como paletitas de piel, ¿no? Entonces, para que suenen, pues tiene que haber técnica porque tienes que pegar con el empeine, porque si pegas con los dedos, no. Y todo tiene que ver como con jugar, con un espíritu como de competencia sano, pero también les tienes que explicar qué están haciendo, no los puedes engañar. ¿No? O sea, tú les tienes que explicar, bueno, esto que hicimos de quitarte la pelota es porque eso te va a servir para quitarte un golpe si algún día alguien te quiere hacer daño, ¿no? Cosas como de ese tipo y buscarles los gustos a los niños, o sea, platicar con ellos, no solo llegar e imponer, ¿no? Yo siempre cuando empiezo la clase los tengo formados enfrente y antes de empezar les pregunto qué hicieron el fin de semana, qué hicieron un día antes, y de escucharlos vas viendo sus intereses. Y aunque sean cosas muy mínimas, y eso me regresa como a la parte de la ansiedad y la depresión, ¿no? Como con cosas muy mínimas que tú vas cachando de los niños, darles por sus intereses, o sea, ¿no? Entonces, si tú ves que a un niño le gusta cierta caricatura, y estás, pues investigas, ¿no? Y vas y ves de qué carambas te están hablando, ves la caricatura y entonces dices, ok, le puedo jugar por acá, y entonces es como, no sé, pues como hace el personaje tal, tienes que hacer esto, esta decisión no la tomaría este personaje que a ti te gusta. Entonces empiezas a generar un vínculo que es genuino, o sea, que es real, ¿no? O sea, no está ahí el niño para darte gusto, más bien creo que tú como profesor tienes que darle gusto al niño para que él tenga eso que te decía que siempre me inculcó mi entrenador. O sea, el respeto y la autoridad se ganan por la empatía, ¿no? Entonces, tú quieres que ese niño no solo vaya a hacer ejercicio, sino que seas como su oasis, que diga, puta, voy a ir donde no solo regreso como cansado y relajado, sino donde además, que eso además en las escuelas, como en la educación tradicional, pues es mucho más complicado, pues son grupos más grandes, hay que cumplir como con ciertos planes de estudio. Entonces tú te vuelves como ese profesor, cómplice, amigo, que además les está enseñando algo que si sabes demostrarles para qué les va a ser útil, que eso es súper importante. Siempre tienen que ver la utilidad en lo que les estás enseñando.
¿no? Con ejemplos de los más bobos, como tu personaje favorito no lo haría o sí lo haría, hasta esta situación tuya de vida que me contaste quizás hace tiempo, te puede ayudar esto para resolverlo. Creo que eso es como lo fundamental de trabajar con niños en particular. Y en estos 19 años que llevas dando clases, ¿qué le recomendarías a los papás y mamás que van llevando a sus hijos y que tú te has encontrado que dices, no sé, o sea, ¿qué les dirías a estos que quieran acercarse? Porque también dicen, bueno, me interesa el deporte, quiero que... Y puede ser también más allá del taekwondo. ¿Qué le recomendarías a los papás y mamás que quieren instruir o meter a sus hijos a un deporte? Hay un par de cosas. La primera es, tienen que saber, o sea, la labor es conjunta con los papás y con las mamás. No es ten al niño y regrésamelo cansado, porque también pasa mucho, ¿no? Como ten al niño y yo voy a mis cosas. Es completamente comprensible. O sea, claro. no lo critico ni nada. Pero es un trabajo conjunto, es decir, como que los papás que logran tener como niños que destacan en el taekwondo, en mi caso, y seguramente en cualquier otra disciplina, ¿no? Incluso no solo deportiva, son aquellos que se te acercan y te preguntan cómo le fue, ¿no? Tiene tarea, ¿no? Y llegando a la casa le dicen como de, a ver, lo que te dejaron de tarea, ver, hazlo, ¿no? O sea, no es solo un pasatiempo. Y no tiene que ver como con el respeto nada más al trabajo de uno como entrenador, ¿no? Porque uno también tiene que tener las herramientas para no depender de eso, pero creo que hace mucho más redondo el aprendizaje y hace que los niños lo disfruten más y, como te decía, que encuentren la utilidad, porque también parte de ese primer contacto con cualquier deporte o cualquier disciplina o cualquier clase extraescolar que tomen los niños, pues tiene que ver con darle gusto al papá o a la mamá. O sea, entonces, pues si el papá y la mamá se involucran, ¿no? Y quieren saber cómo les fue, pues obviamente te ayudan a que haya alguien más a quien rendirle esas cuentas, pero por las razones correctas. Entonces eso, como mucho de involucrarse en ese sentido, ¿no? Como que estar en constante contacto con los profesores, entrenadores, y dejarles muy claro a los niños que es un deporte en el que eventualmente les van a pegar. Claro. Eso es fundamental, porque si no, al primer golpe, el niño se va a aterrar. Y sobre todo, explicarles que no es que les van a pegar, sino que van a aprender a defenderse de cualquiera que les quiera hacer cualquier tipo de daño. Y que, como te decía, de todos modos termina sirviéndote para la vida. O sea, ese ímpetu como de cuando ya, y que eso es como, creo que cualquier deporte, la verdad. Ese ímpetu como de no tirar la toalla, de cuando todos ya se cansaron, es tu oportunidad de dar un poquito más y entonces tú destacar y entonces tú ganar y entonces tú ser quien tenga la mayor satisfacción. Lo otro, ¿no? Como la que no hay rival lo suficientemente grande, si tienes la estrategia correcta y el conocimiento suficiente para darle la vuelta. Y sí, eso, como perderle el miedo al reto, ¿no? Y creo que estos deportes, particularmente de contacto, se ligan directamente como a lo más primitivo, que es el miedo a que te hagan daño y que está ligado directamente al miedo a morir. O sea, sí. Suena muy básico, pero es que es eso. O sea, ¿por qué nos da miedo que nos peguen? Porque nos van a lastimar y eso nos acerca a la muerte, ¿no? Creo que es tan sencillo como eso. Entonces, justo como buscar la manera de inculcarle en conjunto con su entrenador o profesor a los hijos o a las hijas que sí te va a doler, sí te va a lastimar, pero es mayor la satisfacción de haberlo enfrentado. Y del otro lado, Gonzalo, recientemente en estos Juegos Olímpicos, pues no sé si sea la máxima historia con la que nos vayamos a quedar. Le mando un abrazo otra vez a mi amigo Ricardo Otero, periodista deportivo. Mencionaba él que quizá la historia de Simone Biles quizás sea
la historia más con la que más nos vayamos a quedar en estos Juegos Olímpicos, más allá de todos las medallas de otros Juegos Olímpicos, de otros Michael Phelps, no sé, los diversos deportistas que han estado en nuestros Juegos Olímpicos, que es la historia de esta gimnasta que se retira de una competencia. Todavía, al momento en el que grabamos, todavía tendrá más competencias y demás, pero es la historia de una mujer, una gran atleta. O sea, de verdad uno ve las imágenes y dice, wow, esta mujer literalmente vuela, ¿no? O sea, es increíble lo que hace. Pero que conocemos un poco, y a nosotros, a nuestra generación, me acuerdo mucho en el fútbol, nos tocó con Ronaldo, ¿no? Que también en una final de fútbol, en La otro del tipo de, 98. en el 98, sí, en otro deporte, con otras circunstancias, también la presión. O sea, ¿cuál es el lado contraproducente que podría ser el papá que dice, que mi hijo sea el mejor y exigir, y exigir, y exigir, y quizá que, digo, dejes de ver otras cosas porque también hay abuso sexual en el caso de Simón. Eh, Todas estas cosas que hay alrededor de esta cosa tan demandante, en donde también es mucha presión para un niño. ¿Cuáles serían las Es, reflexiones o lo que aconsejarías? es que se liga con dos cosas que ya hablamos. O sea, creo que se liga con, número uno, el como padres y madres hacer consciente del sacrificio, ¿no? O sea, hacerlos conscientes desde el principio del sacrificio. ¿Por qué? Ujú. Porque, y sobre todo cuando son niños, un niño te va a decir que no de inmediato si no le late. O sea, no, nosotros, te digo, siempre en la escuela en la que yo estoy es 2 semanas de clases de prueba. ¿Por qué? Porque la primera clase es, ¿te gustó? Sí, porque pues no te voy a decir que no. La segunda es, ¿te gustó? Pues sí, pero pues porque ni modo de no darle continuidad. Pero hasta la segunda semana es cuando te empiezas a dar cuenta de que ya no van, ¿no? Ya les da flojera, ya, porque pasa un fin de semana. Hay un fin de semana de por medio entre la primera semana y la segunda. Y eso es como fundamental. Otra cosa que creo que es fundamental es, y que ya la vamos, es este tema de, eh, o sea, ser empático, ¿no? Tú te puedes ahorrar muchos disgustos como entrenador que exige un resultado o como deportista que quiere darle gusto a un entrenador o a un familiar, si sabes cuáles son los límites de esa persona. Y la única forma de conocer esos límites es esa empatía, es ese conocer, ¿no? Y por eso te decía, o sea, yo antes de la clase tenemos estas pláticas breves, y yo al final de la clase platico un ratito con los papás, si algo me suena raro, o sea, me ha llegado a pasar, ¿no? De que llegan niños y los ves en otro ánimo y les preguntas, ¿qué tienes, no? Y pues los niños no saben mentir. A mí me ha pasado niños que se te quiebran ahí en ese momento porque no lo pueden ocultar y ya no les preguntas más porque sabes que hay algo muy, muy rudo que les está ocurriendo y que por eso están llorando. Y después llegas y ver la forma de hablarlo con los papás. Oye, percibí esto. Y a mí me ha pasado de papás que te dicen, no, pues es que me estoy divorciando, ¿no? Ok, entonces ahí es donde dices, perfecto, ahora sé, ¿no? Porque incluso hay cosas eh, que puedes ahorrarte decir o que puedes, Claro. no sé, o sea, creo que tiene mucho que ver como con el estar pendiente. O sea, como te decía, no solo eres un maestro porque un profesor o un entrenador, porque es una actividad que originalmente toma la gente como un pasatiempo y tienes que tomar eso en cuenta siempre. No, o sea, por más que tú te lo tomes en serio, eventualmente te darás cuenta qué tan en serio se lo toma la otra persona, pero no porque se lo tome más o menos en serio, tu labor como profesor o como entrenador tiene que ser directamente proporcional. O sea, tienes que brindarles la misma atención a todos y a todos tu alumnado. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con estar siempre pendiente. Y lo mismo del lado de ver a los papás. O sea, a mí me ha tocado también ver papás muy intensos de los dos lados. Se me ha tocado ver papás, yo hace ya varios años y porque observas niños que tienen, que empiezas a darte cuenta, no sé, niños género masculino, que los ves que aprovechan como el cierto momento de la clase para ponerle la manita encima a otro niño, ¿no? Y
Y es parte también de tu responsabilidad hacerles dar cuenta tanto al que lo está haciendo, número uno, que no está mal, pero que pues tiene que preguntar, ¿no? Tiene que pedir permiso. Como al otro, decirle, no te espantes, o sea, no está mal. Pero me ha pasado de decirles a los niños, no sé, ya más grandecillos, como que de repente cuando están muy distraídos o eso, como en una onda más juguetona, después decir como, me ha llegado a pasar de, a ver, ya deja de estar distraído, ¿estás pensando en tu novia o en tu novio? Y los papás se te pueden sulfurar ahí, o sea, me ha pasado que estás insinuando, que mi hijo no sé qué, que mi hijo no sé, es como, no, a ver, señor, esperes tantito. Y entonces también empieza a calar como qué temas se pueden tocar, qué temas no, de qué manera sí, de qué manera no, pero como que yo lo que busco es normalizar todas las opciones siempre, porque pues, tú no sabes qué está pasando en sus casas, pero si le abres la puerta a que lo que sea que esté pasando en sus vidas o en sus casas está bien y pueden tener la confianza de contártelo o simplemente estarlo experimentando sin que se vuelva un obstáculo, creo que eso es fundamental y a la larga es incluso positivo. Gonzalo Lira Galván, te agradezco mucho por esta charla, te agradezco mucho que en tu apretada agenda me hayas dedicado un rato para platicar. Y bueno, ¿dónde pueden seguirte? Digo, ya para el asunto del cine, pues también, pero para este asunto en específico que te digo, para mí fue una faceta muy agradable poderla platicar contigo. ¿Dónde das clases? ¿Dónde te pueden buscar, Gonzalo? Sí, pues yo doy clases, ahorita digo, lo decías, lo de la agenda, pero pues sí, como que el último año y medio, de repente, del lado de mi otro trabajo, pues de la que yo considero es como mi profesión para la que estudié académicamente hablando, no porque no lo sea lo del taekwondo, pero pues el tiempo como que se me ha complicado para dar las clases presenciales. Entonces ahorita dentro de mi escuela yo soy el que se está dedicando a dar las clases en línea, pero la escuela se llama Centro Universitario de Taekwondo. La matriz en Ciudad de México está en la colonia Narvarte, en la calle de Monte Albán 361, casi esquina con el eje 5 sur, a una cuadra del Salón de Fiestas de la Maraca. Y digo, ya sea a través de mis redes sociales que me encuentran como @gonis, GONYZ, o si no, también les dejo el teléfono de la escuela, que es el 5669-1462, ¿no? 5669-1462. Ahí, pues que pidan informes y si están interesados o interesadas, si no es, digo, y también tenemos esta cosa, si no es con nosotros por cuestiones de lo gigante que es esta ciudad, se les canaliza con alguien que sepamos que es completamente de confianza, aunque pertenezca a otra institución. Conocemos mucha gente y siempre vamos a buscar que la gente, que pues nos gusta el taekwondo y nos apasiona y pues se trata de que haya más competidores y más competidoras, no de que los competidores seamos nosotros por el negocio. Ese es un buen pensamiento, mi estimado Gonzalo. Y pues si no nos ayudamos los unos a los otros, pues no es posible levantar esto. Te agradezco. Hay una página de Facebook, que puede ser o Centro Universitario de Taekwondo Narvarte o simplemente CUT, que son las iniciales, CUT Narvarte. Ahí también pueden acercarse. Pues buenísimo. Ahí está para que también busquen esta opción. Mi estimado Gonzalo, muchas gracias por esta charla una vez más. Mucho éxito con todo lo que emprendas. Ya sabes que aquí tienes tu casa y además en todos los espacios en los que tengo gusto también de colaborar. Y pues nada, mucho éxito con todo lo que emprendas siempre. Gracias, Enrique. Siempre es un gusto platicar contigo. Ya no te he visto, o sea, la última vez que te vi tenías como 30 kilos más. Ya habrá que vernos, lo habíamos estado escribiendo por ahí, habrá que ver si nos vemos y hacemos también algún podcast presencial. Nada me daría más gusto, mi estimado Gonzalo. Ya prontito. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a lo que sigue. Todavía tenemos un pedacito más de podcast. Este es el podcast de Enrique Figueroa MX. Por cierto, tienes un podcast muy divertido que me echo luego también en las mañanas. Anúncialo aquí, Gonzalo. Digo, la verdad es que va a decir, esto es otra cosa, pero pues los humanos somos muy complejos y hacemos de todo y tenemos muchas facetas, Gonzalo. Exacto, a mí no me gusta aburrirme. Se llama La Maldición Gitana. Lo encuentran en un canal que se llama Chaps, es que es con X,
porque somos incluyentes, Chavos Banda, o Chavas Banda, o Chávez Banda, pero con la X en Chavos. Ahí estoy con Orlando Oliveros, que además forma parte es el productor máximo de ese canal, donde están comediantes como Carlos Vallarta, principalmente, ¿no? Con su Status Culo y varias cosillas ahí. Nosotros tenemos La Maldición Gitana con Orlando y con Stevie de TV, que también ya lo has tenido por acá algunas veces. Se van a divertir mucho, porque es donde sí nos descosemos. Sí, ahí es donde estás comiendo también pizza y todo eso. Ahí es el día que comemos chatarra, precisamente ese día como chatarra. Exactamente. Bueno, un abrazo al buen Stevie también. Pues bueno, ahí estamos en contacto, mi estimado Gonzalo. Nosotros nos vamos a lo que sigue. Ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es El Escuadrón Suicida. Sí, es una recomendación que se sale del común denominador que normalmente les vengo presentando en esta sección. Pero créanme, es una película con la que me divertí mucho. Bueno, vamos parte por parte. En la película regresan los personajes interpretados por Margot Robbie, ella como Harley Quinn. También está de vuelta Joel Kinnaman como Rick Flag y también está Viola Davis como Amanda Waller. Se integran en esta nueva versión John Cena, Pete Davidson, Idris Elba, quien por cierto interpreta uno de los personajes más importantes y más entrañables de la cinta. Y sobre todo, esta película la dirige James Gunn. Ustedes ubicarán a James Gunn como el realizador a cargo de Los Guardianes de la Galaxia. La película tiene mucho humor, se ve que James Gunn, ya fuera de las filas de Disney, tuvo toda la libertad para poder hacer una película en donde sí está presente la violencia de manera muy marcada, pero también el humor y también esa forma en la que él va haciendo que los personajes terminen siendo entrañables y sí, nos caigan bien y sí, queramos que ganen. La película se llena de distintos elementos que quizás sobran, pero que bueno, como un espectáculo de la pantalla grande, hacen que funcione. Quizá mi más grande pero es que en el mundo de las películas de superhéroes, sí, puede ser que esta sea una más. Quizá haya que hacer una nueva fórmula para que estas películas sean atractivas, porque esto ya lo hemos visto. Esto no es algo nuevo, es algo divertido, sí, pero después de muchas versiones de esto, cansa. Habrá que tomar nuevas decisiones y habrá que tomar nuevos rumbos. Quizá haya que ver lo que está pasando en las plataformas de streaming con el mismo género. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y hasta aquí acaba que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muchas gracias por seguirme en una edición más de este podcast y los anticipo a varias cosas. Primero va a haber muchos episodios a lo largo de estos días. ¿Por qué? Porque nos acercamos poco a poco a las conmemoraciones de los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. Y sí, nosotros nos vamos a insertar con una película que nos va a servir de guía. Esténse pendientes, para la gente que está escuchando este episodio cuando salga, esténse pendientes al día siguiente. Y si no, para la gente que está en el futuro, vayan viendo el recorrido que hicimos a partir de este episodio. Bueno, sin más, muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas. Ya saben que si les gusta esto que realizamos aquí, pueden compartirlo y sobre todo si les gusta mucho, pueden ser mecenas en patreon.com/Enrique Figueroa MX. Sin más, no dejen de participar, no dejen de comentarme qué les parecen los episodios y esperen los 2 episodios fuera de estos especiales que vendrán de manera diaria, por así decirlo, que se vienen. La verdad es que son 2 episodios que vengo calentando muchísimo, que se me antoja muchísimo que escuchen y que quiero sobre todo que compartan y que comenten. Sin más, todo lo que hago lo pueden checar en www.enriquefigueroa.mx. Cuídense mucho, de verdad. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.